La noticia analizada con bases claras. Zona 3 presenta Zona de Análisis con Guillermo Velasco. Qué bueno que sigue con nosotros. Los teléfonos en cabina 31 22 42 00, 31 22 42 66. Como le comentaba, pues arrancó ya formalmente este periodo de espoteo muy intensivo en las precampañas desde el pasado sábado. Se han dictado medidas cautelares, particularmente contra el partido Movimiento Ciudadano, un spot particular, y también contra el PRI, en el caso de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y hay ahí un debate muy intenso. Escuchábamos hace un momento también declaraciones del presidente de Movimiento Ciudadano, diciendo que en realidad puede haber alguna intencionalidad política cara a esta medida que se interpuso contra el spot de Enrique Alfaro. Y vamos a conversar, está en la línea Carlos Manuel Rodríguez, quien es delegado del INE en Jalisco. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, Ricardo. Pues Guillermo Velasco. Guillermo Velasco. Agradezco mucho esta conversación. Y bueno, en primer lugar, pues para que la gente pueda entender por qué se bajan estos spots, realmente qué quebrantan o por qué esta medida cautelar. A ver, todo esto se inició por alguna queja iniciada en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ¿sí? De manera que el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hizo un planteamiento al Instituto Nacional Electoral, después de una serie de trámites ahí que se dieron, sí, para el efecto de que se decretaran medidas cautelares por parte del Instituto Nacional Electoral. No hay que olvidar que todo este asunto de la cuestión de difusión de promocionales está bajo la conducción del Instituto Nacional Electoral, es una de sus atribuciones, ¿sí? Así es. Entonces, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, atendiendo ahí la documentación emitida por la Unidad Técnica de lo Contencioso, ¿sí? Como consecuencia del escrito del IEPC. Entonces tomó la determinación el sábado pasado, analizó los asuntos y encontró que había por ahí elementos que podrían hacer presumir una presunta infracción. ¿Y cuáles son estos elementos que hacen ver esta presunta infracción? Claro, sin manifestarse de fondo, ¿no? Sí. Quiero comentarte que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el caso de Ricardo Villanueva, sí, del promocional del Partido Revolucionario Institucional, adujo que pues se trata de un precandidato surgido de un procedimiento interno del Partido Revolucionario Institucional, en el que únicamente participan los delegados designados que representan la militancia de dicho instituto político, no así los simpatizantes que se encuentran inmersos en la población del municipio de Guadalajara, Jalisco, y el electorado en general. Entonces, señaló el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que en consecuencia la emisión de los spots difunden la imagen y nombre de un ciudadano, del ciudadano Ricardo Villanueva, de manera desproporcional en una etapa de precampaña. Eso quiere decir, perdóname, estamos conversando... Local, sí. La autoridad electoral local hace el planteamiento de que se trata de una desproporción en esta etapa de precampaña. Y esta comisión de quejas y denuncias hizo un análisis, se fundamentó para adoptar esta resolución, por ahí en algunos antecedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se fundamentó también en una consulta que por ahí hizo Andrés Manuel López Obrador hace años, cuando él fue candidato único, ¿sí? Una consulta en el sentido de que si él podía hacer difusión en radio y televisión en esa etapa de precampaña, y bueno, la respuesta fue en el sentido negativo.
Entonces este fue un... O sea, quedó un precedente en el caso de López Obrador al ser precandidato único, ¿no? Así es, ahí quedó un precedente. Entonces quiere decir, perdón que te interrumpa, Carlos Rodríguez Lercoa, quien nos escucha, quien está sintonizando, estamos conversando con Carlos Rodríguez, delegado del INE en Jalisco, quiere decir que Ricardo Villanueva, en su calidad de precandidato único, de alguna manera sería una acción desproporcionada en cuanto a sus mensajes, el continuar con estos spots. Y por otra parte, la Comisión de Quejas y Denuncias señala que el caso de precandidatos únicos en estas condiciones, sin adversarios enfrente, pues realmente obtienen la candidatura de manera automática, ¿sí? De tal manera que pues ahí no hay una contienda interna. Así es. Así que esa comisión consideró que la solicitud formulada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana pues se ajusta a los racionamientos de los que hemos venido hablando, ¿no? Entonces esto querrá decir, para entender nada más, que no podrá haber ningún spot en lo sucesivo durante la precampaña del precandidato Villanueva, que además es precandidato único. Yo quiero hacer una aclaración. Uh-huh. Esto es en el presente caso de una solicitud formulada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Hasta ahí llega el asunto y la intervención de la Comisión de Quejas y Denuncias. Ya ese procedimiento que iniciaron, pues ya le corresponderá al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana integrarlo y en su momento remitirlo al Tribunal Electoral del Estado para que se resuelva esa queja, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué hay del caso de...? Sí, perdóname, Carlos, adelante. Y ya más para adelante, si surge por ahí algún spot, entonces ya se verá ya será otro asunto adicional y ya se resolverá en lo conducente, ¿no? Sí, ahora, ¿por qué esta medida también cautelar en el caso del partido Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro? ¿Cuál es el argumento ahí? En el caso de el precandidato de Movimiento Ciudadano, el ciudadano Enrique Alfaro, en este caso se consideró, hizo un planteamiento más o menos semejante al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y se analizó y se consideró que la difusión de mensajes y de imágenes en este spot pues iban dirigidos no propiamente a la militancia y inclusive a simpatizantes de Movimiento Ciudadano, sino a la ciudadanía en general, ¿no? De tal manera que no tenían el propósito esos mensajes llegar a conocer las propuestas del precandidato, sino que eran mensajes dirigidos a la ciudadanía en general. Ahora yo te diría como el resto de los mensajes en precampaña, porque lo que hemos aquí comentado es que cualquier spot en esta etapa, pues en realidad, aunque después viene esta coletilla que dirigido a la militancia del partido político, es un mensaje abierto a la población. De hecho, como que por eso ha venido también este reclamo. Yo no sé qué te parezca esta declaración de Hugo Luna, el presidente del partido Movimiento Ciudadano, que incluso llega a advertir más bien cierto criterio, digamos, o razonamientos políticos en esta medida cautelar. Dice que incluso se están metiendo en el propio contenido del spot. Hablaba de una especie de, prácticamente como una especie de inquisición al contenido propio del spot. ¿Qué opinión te merece esta declaración de Hugo Luna? En absoluto. Yo quiero comentar que los precandidatos a que hemos hecho mención, pues tendrán todo el derecho de recurrir, de impugnar esta resolución, ¿no? De tal manera que sus derechos en ese sentido quedan totalmente a salvo. Finalmente, el sentido de una medida cautelar fue, pues, de alguna manera, el de proteger algún bien jurídico, en este caso la equidad que debe prevalecer en la competencia electoral. Y es que aquí la Comisión de Quejas y Denuncias pues hace el análisis también de que una circunstancia de esta naturaleza
pues, prácticamente trasciende hacia otra etapa de campaña electoral, de tal manera que en los hechos pues podría considerarse que no están en una etapa de pre-campaña, en una contienda interna, sino ya en acciones propiamente de campaña electoral. Por eso esta medida de carácter cautelar. Sí. ¿no? Una última pregunta. Producción de daños irreparables, pues. Correcto. Una última pregunta, Carlos Rodríguez, delegado del INE en Jalisco. ¿Y qué pasa con los espectaculares? Es decir, los que también se argumentaba que no cumplían o los materiales específicos o el hecho de las propuestas que se tenían que manejar. ¿Se bajarán estos espectaculares? De ser así, ¿cuándo se van a bajar? A ver, yo quiero señalar que esto es competencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Aquí hubo una intervención porque se trata de mensajes en radio y televisión, y esto es competencia del Instituto Nacional Electoral. Tengo entendido que hace algunos días dictó una medida cautelar el Instituto Electoral, el Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, para el efecto de que se quitaran algunos espectaculares. Pero repito, ese asunto de propaganda impresa es competencia del IEPC, no del INE. Muy bien, pues aprecio mucho esta conversación, Carlos Rodríguez, delegado del INE en Jalisco, y si me lo permite seguiremos en contacto porque me parece que el tema dará mucho más de qué hablar. Claro que sí, Guillermo, pues estamos a la orden, ¿eh? Muchas gracias. Fue una conversación, fue Carlos Rodríguez, delegado del INE en Jalisco, hablando de estas medidas cautelares que se han dictado para el PRI, puntualmente Ricardo Villanueva, este spot. Él es precandidato único y por lo tanto se dice es desproporcionada esta comunicación, sabedores de que será sin duda alguna pues el candidato a Guadalajara. En el caso de Enrique Alfaro, que si hay otro competidor, pero sabemos que también será el candidato a Guadalajara, en este caso también hubo argumentos se comenta ahí, que esto me parece que puede suscitar mucha discusión, que en realidad está manejando un mensaje que no es solamente para la militancia, pero yo creo, en mi punto de vista, que eso pasa con el resto de los spots de los precandidatos. Pero en fin, esta es la valoración que nos hace Carlos Rodríguez, delegado del INE en Jalisco.